Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este segundo encuentro en el Consejo de Estado, que esta tarde estará centrado en la inteligencia artificial. Soy Cristina Gil Casares y junto a mi compañero Jesús Abezuela les acompañaremos esta tarde en la moderación del debate en el que abordaremos las principales oportunidades que brinda el uso de la inteligencia artificial, pero también los principales retos éticos y jurídicos que su uso plantea. Para ello tenemos el gran honor y la suerte de contar con un panel de lujo. En primer lugar, Núria Oliver es Chief Data Scientist en la DataPop Alliance, cofundadora y vicepresidenta de ELIS, Laboratorio Europeo para Aprendizaje y Sistemas Inteligentes. Núria es ingeniera de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y doctora en inteligencia artificial por el prestigioso MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En sus más de 25 años de experiencia en investigación, ha sido, entre otras muchas cosas, investigadora en Microsoft Research, la primera mujer directora científica en Telefónica I+D y la primera directora de investigación en Data Science de Vodafone a nivel global. Su trabajo en modelos computacionales de comportamiento humano, inteligencia artificial, interacción persona-máquina, informática móvil y Big Data para el bien social son de sobra conocidos por todos. Núria tiene más de 160 publicaciones con decenas de nominaciones y premios. Es además coinventora de 40 patentes registradas y ponente habitual en conferencias internacionales. Además, actualmente es comisionada de la Presidencia de la Generalitat Valenciana en Inteligencia Artificial y Ciencias de Datos en la lucha contra la COVID-19. Bienvenida, Núria. Gracias, Antonio un placer Bamonde, estar aquí. Muchas gracias. Antonio Bamonde es doctor en matemáticas por la Universidad de Santiago de Compostela. Es catedrático del área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial y además director del Centro de Inteligencia Artificial de la Universidad de Oviedo. Desde hace más de 2 décadas se ha dedicado a investigar en el campo del aprendizaje automático y ha desarrollado modelos que ya se aplican en la ganadería, en el sector sanitario o en la alimentación, entre otros. Ha sido presidente de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial y también de la Sociedad Científica Española de Informática. Además, ha recibido múltiples reconocimientos a su trabajo, entre los que destaca el Premio Nacional de Informática de este año 2021. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Mario Hernández es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid. Sus trabajos de investigación se han centrado sobre todo en la protección de los derechos fundamentales en el entorno del Big Data. Actualmente encabeza la delegación española en el Comité Ad Hoc de Inteligencia Artificial del Consejo de Europa. Mario, bienvenido. Muchas gracias. Francisco Herrera es doctor en Matemáticas por la Universidad de Granada y catedrático en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en esa misma universidad. Dirige el Instituto Interuniversitario Andaluz en Data Science and Computational Intelligence y además desde 2020 es miembro del Consejo Asesor de Inteligencia Artificial del Gobierno de España. Sus trabajos de investigación en el ámbito de las técnicas del soft computing, en especial algoritmos genéticos y lógica difusa, le han valido numerosos reconocimientos, entre los que destaca el Premio Nacional de Informática de 2010. Bienvenido, profesor. Buenas tardes, gracias. Por último, Jesús Abezuela es letrado del Consejo de Estado, licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y doctor en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos en colaboración con la Universidad de Georgetown. En los últimos años viene trabajando en la Fundación Pablo VI en diversos temas formativos y de investigación sobre inteligencia artificial y además ha coordinado el seminario internacional Huella Digital, Servidumbre o Servicio. Es también secretario de la Asociación Odiseia sobre ética en el uso de la inteligencia artificial, donde coincide con una de nuestras invitadas, con Núria Oliver. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Cristina, muchas gracias.
A continuación, antes de comenzar el debate, la presidenta del Consejo de Estado, doña María Teresa Fernández de la Vega, dirigirá unas palabras de bienvenida para inaugurar este segundo encuentro en el Consejo de Estado. Presidenta, cuando quiera. No sé. Buenas tardes. Repito porque no tenía el micro puesto. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Cristina. Buenas tardes a todos. Es un verdadero placer para mí abrir este segundo encuentro en el Consejo de Estado sobre un tema apasionante, la inteligencia artificial. Con estos encuentros queremos acoger en el Consejo de Estado conversaciones importantes sobre cuestiones que suscitan el interés general y que no están exentas de interés jurídico. Creemos que es importante propiciar intercambio de ideas sobre asuntos diversos, pero cuidadosamente escogidos. Y lo es sin duda el tema sobre el que hablaremos hoy. Quiero, en primer lugar, expresar mi agradecimiento a los 4 invitados de lujo que nos acompañan, a Antonio Vagamonde, a Mario Hernández, a Francisco Herrera y a Nuria Oliver. Todos tienen una trayectoria no brillante, súper brillantes, y han analizado las oportunidades y los desafíos que plantea la inteligencia artificial desde distintas perspectivas. La verdad es que será imposible abordar en esta hora y media que tenemos por delante todas las cuestiones que se plantean en relación con la inteligencia artificial, aunque el rico perfil de nuestros invitados nos va a permitir abordar, sin duda alguna, muchas de ellas. La inteligencia artificial tiene implicaciones jurídicas y un impacto en el Estado de Derecho, lo cual es muy importante, pero las reflexiones en torno a este tema, cuyo desarrollo constituye, a mi juicio, una de las grandes revoluciones del siglo XXI, van mucho más allá y se adentran, sin duda alguna, en la propia definición de ser humano a medida que se va desarrollando la conexión hombre-máquina. Es evidente que hay que regular los usos de la tecnología para conjurar los riesgos, pero hemos querido también dejar claro que queremos abordar este tema con una actitud positiva, abierta a la reflexión y al debate, y curiosa. Y por eso hemos resaltado que junto a los riesgos existen sobre todo oportunidades. Creemos que la inteligencia artificial es una herramienta poderosísima y debemos garantizar que se va a utilizar además para mejorar nuestras vidas y crear un futuro donde quepamos todas y todos. Y no quiero, ya dicho estas consideraciones así generales, no quiero robar ni un segundo más a una conversación que estoy segura que va a ser apasionante y que nos dejará con ganas de más. Cedo en este momento el testigo a nuestro letrado para que conduzca la primera parte de este encuentro. Adelante, Cristina. Muchísimas gracias, presidenta. Comenzamos ahora el debate de la mano de Jesús Avezuela y de todos nuestros ponentes. Yo le cedo ahora la palabra a Jesús, pero quería animar a todos los asistentes a que utilicen la herramienta del chat para formular cualquier pregunta o comentario que tengan para el coloquio que se celebrará al final del acto. Sin más, te doy la palabra, Jesús, para que comience el debate. Muchísimas gracias, Cristina, y muchas gracias, presidenta. En efecto, como ha indicado mi compañera Cristina Gil Casares, hoy abordamos aquí en el Consejo de Estado la cuestión de la inteligencia artificial, que es para muchos, y lo ha señalado la presidenta, uno de los retos éticos y jurídicos más apasionantes y a la vez quizás de los más complejos al que el ser humano se enfrenta en la actualidad. Y ello porque la inteligencia artificial, aunque abre todo un mundo de oportunidades, también es una manifestación de enormes e inquietantes riesgos. Decía el norteamericano, sociólogo, entre otras muchas cosas, Jeremy Rifkin, a finales de los 90, que la revolución tecnológica influye en todos los ámbitos de nuestras vidas, en el qué comemos, con quién salimos y nos casamos. Los algoritmos nos terminan uniendo. Cómo criamos y educamos a nuestros hijos, qué compramos, en qué trabajamos, cómo participamos políticamente, qué modelos económicos queremos para nuestras sociedades, cómo expresamos la fe, cómo percibimos el mundo que nos rodea y el lugar que ocupamos en él. Y con todo esto, seguro que los invitados os habréis preguntado, bueno, ¿y por qué quiere abordar el Consejo de Estado esta cuestión?
Pues quiero hacerlo porque la inteligencia artificial, en cuanto a diseño y desarrollo de tecnologías capaces de emular la inteligencia natural, la inteligencia humana y sus múltiples aplicaciones en el campo de la empresa y del consumo, de la sanidad, de la seguridad, de la movilidad humana, entre otros muchos, y en definitiva de todos aquellos campos que, cómo no, regulan al derecho, abre la puerta a numerosos desafíos, a numerosas dudas, a numerosas inquietudes de carácter ético, social y cultural. Y cómo no, y por ello estamos tratando esta cuestión en el Consejo de Estado, porque también nos presenta enormes desafíos, dudas, inquietudes de orden regulatorio. Por eso, esta tarde tenemos el placer de contar con los mejores invitados posibles para aprender un poco más de todo esto. Y, de nuevo, ya lo ha hecho Cristina, lo ha hecho la presidenta, pero yo también quisiera daros las gracias, Nuria Oliver, Francisco Herrera, Antonio Bamonde y Mario Hernández. Me gustaría comenzar con una primera ronda en la que podamos contextualizar y entender algo más qué es la inteligencia artificial. Quizás un poco por metodología del debate, si me lo permitís, os voy a tutear para hacer el diálogo más dinámico y, sobre todo, un poco más cercano, aunque la cercanía pues, sea solo en términos digitales. Nos gustaría estar mucho más cerca en un escenario juntos, pero solo puede ser, como insisto, esa cercanía digital. Por tanto, si me permitís, os voy a tutear. Empezando, decía, contextualizando un poco la inteligencia artificial, el origen de la cibernética surge a principios ya del siglo XX. La inteligencia artificial, comunidad científica, se dice, vosotros sabéis mucho más de todo esto, que tiene aproximadamente unos 60 años. Parece que es algo que no es nuevo, pero empezando por ti, Nuria, ¿por qué ahora se habla más que nunca de inteligencia artificial? ¿Qué es en verdad la inteligencia artificial? ¿Cómo la podemos definir? Gracias por la pregunta y, sobre todo, gracias por la invitación a participar en esta sesión y por la propia organización de la sesión, que creo que es tan importante como quizás urgente, ¿no? El hablar de estos temas en un contexto jurídico legal. La inteligencia artificial, como muy bien dices, es una disciplina dentro de la informática o de la ingeniería que formalmente existe desde los años 50 y cuyo objetivo es el desarrollo de sistemas computacionales, sistemas no biológicos que sean inteligentes tomando como referencia la inteligencia humana. De manera que la primera observación es la siguiente. Dado que la referencia es la inteligencia humana, para poder crear inteligencia artificial, en principio, según esta definición, tendríamos que entender y caracterizar la inteligencia humana, lo cual en sí mismo es muy difícil, ¿no? Y realmente no somos capaces de hacerlo en su totalidad. Sabemos que los seres humanos tenemos muchas habilidades. Podemos percibir nuestro entorno, reconocer lo que estamos percibiendo y reaccionar en consecuencia. Podemos resolver problemas, planificar, aprendemos constantemente, nos adaptamos. Si no nos adaptamos, podemos extinguirnos, ¿no? Como especie. Tenemos múltiples inteligencias, inteligencia social, emocional, pensamiento crítico, creatividad musical, ¿no? Etcétera. Y de la misma manera, hay muchas ramas de conocimiento dentro de la inteligencia artificial que intentan replicar algunas de estas habilidades humanas. Por ejemplo, la disciplina que intenta replicar la capacidad que tenemos para ver y reconocer lo que estamos viendo sería la visión por ordenador, donde entra pues todo el procesamiento de imágenes, todo el procesamiento de vídeos, ¿no? La rama dentro de la inteligencia artificial que intenta replicar la capacidad que tenemos los humanos para hablar y comunicarnos, pues sería el reconocimiento de habla, el procesamiento del lenguaje natural y ahora también la traducción simultánea, ¿no? Que permite incluso comunicarse en lenguajes distintos, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista histórico, ha habido dos grandes escuelas o filosofías para conseguir inteligencia artificial. Y esto es importante entenderlo para poder explicar por qué ahora, si la disciplina existe desde los años 50, por qué ahora está en el corazón de la cuarta revolución industrial, ¿no? La primera escuela es la escuela que se conoce como simbólico-lógica o escuela top-down,
Y es una escuela que parte de la siguiente observación. Los seres humanos tenemos mucho conocimiento. Si queremos conseguir tener sistemas artificiales inteligentes, podríamos programar todo ese conocimiento que tenemos utilizando símbolos y luego derivar conocimiento nuevo a partir de ese conocimiento base, utilizando reglas de lógica y otro tipo de reglas para conseguir inteligencia artificial. El ejemplo canónico de este acercamiento serían los sistemas expertos, de los que seguramente habéis oído hablar, que fueron de hecho la primera comercialización exitosa de la inteligencia artificial desde mediados de los 70 hasta los 90. La segunda escuela, que es la escuela bottom-up o la escuela conexionista, parte de una observación distinta. Si miramos los seres biológicos inteligentes, vemos que aprenden a partir de la experiencia. Aprenden a partir de sus interacciones con el entorno en el que se encuentran. Aprenden a partir de datos. De manera que si queremos conseguir construir sistemas inteligentes computacionales, tendremos que inventar algoritmos que aprenden a partir de datos, de manera similar a como hacen los seres biológicos. El ejemplo canónico de esta escuela bottom-up serían las redes neuronales que existen desde los años 40 y que ahora están en el corazón de la mayoría, ¿no?, de los sistemas de inteligencia artificial. Aunque históricamente estas dos escuelas han tenido un cierto enfrentamiento por la divergencia en sus acercamientos, en realidad los sistemas comerciales de hoy en día, y yo creo que cualquier sistema práctico de inteligencia artificial, debe combinar tanto el componente de aprendizaje a partir de datos como un componente top-down o simbólico lógico de conocimiento de las características específicas del contexto, ¿no?, y del problema que se intenta abordar. ¿Qué ha sucedido en los últimos 15 años? Pues que se ha producido la confluencia de tres factores que han impulsado un crecimiento exponencial en las técnicas de aprendizaje automático, en las técnicas de inteligencia artificial basadas en el aprendizaje a partir de datos. ¿Y cuáles son estos tres factores? Pues en primer lugar, la disponibilidad de grandes cantidades de datos, lo que se conoce como Big Data, datos que son el resultado primero de la ubicuidad de la tecnología, ¿no?, y de lo que se conoce como la huella digital, ¿no?, la generación de grandes cantidades de datos digitales como fruto de todas nuestras interacciones en el mundo digital, pero también fruto de la digitalización que se está produciendo del mundo físico, donde utilizando todo tipo de sensores, incluyendo nuestros móviles, ¿no?, con la localización y otro tipo de sensores, pues estamos constantemente captando datos también del mundo físico. Estos datos se llaman datos no estructurados porque son textos, imágenes, vídeos, fotos, datos de sensores, datos que solamente por su volumen, pero también por sus características, por su variedad, por la velocidad con la que son generados, solo podemos interpretar y entender aplicando estas técnicas de aprendizaje, ¿no?, a partir de datos. Entonces, tenemos grandes cantidades de datos. El segundo factor... Nuria, sí. Perdona que te voy a interrumpir. Si me dices los otros dos factores rápido y sí, así hago una vale. ronda... Vale, perdona. El segundo factor es la disponibilidad de grandes capacidades de computación a bajo coste y el tercer factor es el desarrollo de modelos de aprendizaje muy sofisticados y muy complejos, inspirados en las redes neuronales de los años 40 y 50, pero muchísimo más complejos, que se conocen como modelos de aprendizaje profundo o redes neuronales profundas. Luego seguimos. Perdona, Nuria, que te haya interrumpido. Francisco, desde tu perspectiva matemática, por seguir con esta ronda de contextualización, ¿a qué llamamos exactamente inteligencia artificial? ¿Es la robótica, es el aprendizaje de las máquinas, el machine learning, los algoritmos, internet, cibereconomía? ¿Qué tecnologías disruptivas podemos decir que son inteligencia artificial dentro de este encuadre que nos ha hecho Nuria? ¿Cuál es el verdadero alcance de la inteligencia artificial? Bueno, buenas tardes. Me sumo al agradecimiento de Nuria por la jornada. De este encuadre que ha hecho Nuria, al final, todo sistema de software, artefacto físico que realiza actuaciones que podemos etiquetar como comportamiento inteligente si lo realiza un humano, estarían dentro de la inteligencia artificial y por tanto es muy amplio. Hablamos desde un soporte físico, la robótica actual, mucha de ella está asociada a la inteligencia artificial con comportamientos, con algoritmos inteligentes para el comportamiento, igualmente todo aquel software que realiza actuaciones que etiquetamos inteligentes. Actualmente la mayoría de los modelos son modelos que han aprendido a partir de los datos. Como ha comentado Nuria, estamos en la era del Big Data, grandes volúmenes de datos, modelos que a partir de los datos aprenden comportamiento y toman actuaciones. Entonces, toda aquella herramienta que permite predecir actuaciones, que permite extraer conocimiento oculto
en los datos para tomar decisiones está en el ámbito de la inteligencia artificial. Y la predicción actualmente que se hace es que si pensamos actualmente en los chavales que van a entrar al colegio, que están ahora empezando el colegio, entre el 50 y el 65% de ellos van a trabajar en profesiones actualmente existentes, consecuencia que actualmente se va a automatizar gran parte de las tareas de los trabajos actuales. En estudios recientes se está considerando, del Foro Económico Mundial de Davos, se considera que entre 5 y 10 años el 50% de las actuaciones de las tareas actuales que realizamos los humanos pueden ser automatizadas, porque tenemos esta grande nube de datos y somos capaces de aprender, tener máquinas que aprenden a realizar estas tareas automáticamente. Así que la inteligencia artificial es todo el conjunto de sistemas que pueden realizar tareas que realizamos los humanos que son inteligentes y que actualmente en un corto periodo de tiempo vamos a estar hablando de un conjunto de tareas muy amplio, de actuaciones que pueden llegar hasta la mitad de las actuaciones que actualmente realizamos los humanos. Desde conducir, tenemos los coches sin conductor autónomo actualmente. En el ámbito de los juegos tenemos el gran paradigma del ajedrez o todos los juegos bipersonales donde ya las máquinas están trabajando o realizan actuaciones mejores que los humanos, y en las tareas del día a día cada vez hay más tareas automatizadas en nuestra vida en muchos ámbitos. Si pensamos en agricultura, aquellos sistemas inteligentes que aprenden, analizan el estado, por ejemplo, el estrés hídrico de las plantas, la toma de decisiones y decidir si hay que regar, sistemas muy simples que realizan las tareas igual que las realiza un humano, o el sistema que en un banco analiza los datos de un usuario cuando va a pedir un crédito y le da automáticamente un rating de crédito y decide si hay que darte un crédito, etcétera. Actualmente en el día a día, y si nos cogemos un coche, pues desde limpia el parabrisas automático, cuando se activa, si está lloviendo y se activa automáticamente, o el sistema que nos está analizando la vista y comprobando si estamos parpadeando de forma anómala y si podemos estar llegando a estar dormidos. Actualmente hay un montón de artefactos, de sistemas inteligentes que nos están acompañando en el día a día. En el ámbito médico podemos ver cantidad de herramientas de análisis de cualquier imagen médica, el análisis electrocardiograma, etc. Vivimos rodeados de sistemas inteligentes, aunque a veces no somos conscientes de esta vida paralela que tenemos de sistemas inteligentes. Está claro. Gracias, Francisco. Y Antonio, relacionado con esto que estaba comentando Francisco, y también Nuria ha hecho referencia al tema de las réplicas, ¿podemos hablar verdaderamente posible de una réplica de capacidades cognitivas humanas por las máquinas? Parece demostrado, ¿no?, que podemos replicar capacidades, por ejemplo, las matemáticas, ¿no?, la calculadora clásica, pero ¿podemos hacerlo con otras capacidades, como por ejemplo hasta incluso replicar emociones, la empatía, la creatividad? Sí, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí. A ver, cuando se habla de inteligencia artificial se habla de precisamente de intentar replicar aspectos que en las personas consideramos inteligentes, ¿no? Todos los aspectos de la inteligencia emocional también es una forma de inteligencia, están tratando de ser replicadas. Lo que sucede es que en estos momentos seguramente se puede hablar de inteligencias específicas y no de inteligencias generales. Es decir, hay sistemas que son capaces de suplantar a personas en determinadas actitudes inteligentes, pero no en otras. Por ejemplo, lo que decía Paco sobre el ajedrez, pues un sistema que juega al ajedrez muy bien, mucho mejor que yo, por supuesto, pues no es capaz seguramente de traducir. Tendría que ser otro programa, no, sin duda, es otro programa el que es capaz de traducir entre el español y el chino mandarín, ¿no? Entonces, existen inteligencias específicas, pero no existe en estos momentos la inteligencia general. Es decir, no hay algo que pueda suplantar al ser humano en todos los aspectos. Se suele mencionar el tema de la creatividad. Yo en clase suelo decir a mis alumnos que es verdad que los ordenadores tienen mucha dificultad para reproducir o para crear emulaciones, por ejemplo, de Shakespeare o de Mozart. Lo que sucede es que el género humano también tiene mucha dificultad para hacer eso. De hecho, solo conseguimos pues, a estas dos personas en toda la historia de la humanidad, ¿no? El primer programa que verdaderamente se puede llamar como tal, o uno de los primeros por lo menos, de informática, fue de Alan Turing, cuando estaba intentando desentrañar el misterio de la máquina alemana de Enigma.
pues, el ordenador muy primario que tenían para simular un programa capaz de escribir cartas de amor. ¿Cómo lo hacía? Pues era capaz de generar números aleatorios. Cada número aleatorio había una lista de frases. Entonces, si salía el 3, pues escribía la frase 3, si salía el 8, escribía la frase 8. Y con eso componía, bueno, pues un poema, vamos a decir, un texto que simulaba ser una carta de amor. No voy a entrar en la disquisición de si el amor es aleatorio o no, es otra historia, por supuesto, pero sí que es verdad hacer la reflexión sobre que la creatividad y la aleatoriedad están íntimamente relacionados. Lo que es verdad es que nosotros tenemos una creatividad que no es meramente aleatoria, que va dirigido pues, a conseguir algún tipo de objetivo, y que las máquinas somos capaces de hacer eso. Las máquinas no funcionan de forma autónoma sin más. Entonces, sí es capaz los sistemas informáticos de reproducir determinadas actitudes inteligentes, sí es capaz de servirnos de prótesis de inteligencia para algunas de nuestras actividades, incluyendo la empatía, por supuesto. Gracias. Y Mario, escuchando a tus tres compañeros de panel, lo que podemos concluir claramente es que, hombre, la inteligencia está revolucionando nuestras conductas y comportamientos, ¿no? Lo comentaba antes también Paco, el reconocimiento de caras, sistemas de traducción automática, ya estamos muy cerca de todos con un pinganillo, ¿no? Y hablar en cualquier idioma y entender y ser entendido. Prácticamente la geolocalización, los recomendadores, los buscadores, los sistemas de diagnóstico de los que también se ha comentado, los sistemas de medicina preventiva, el propio sistema laboral a través de empleos. Bueno, todo esto que estamos viendo en ese famoso documental de Social Dilemma, ¿no? que tan visto. Yo te preguntaría entonces, como conclusión un poco a todo este contexto, ¿estamos sobrevalorando la inteligencia artificial o hay cierta sobreexpectación de la inteligencia artificial o por el contrario no somos conscientes todavía siquiera de la enorme potencialidad y de lo que nos va a cambiar al ser humano la inteligencia artificial? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, muchas gracias, lo primero, por la invitación. Yo, la verdad es que creo, sinceramente, que para contestar a esta pregunta hay que distinguir entre los dos tipos de inteligencia artificial que dijo Antonio, entre una inteligencia artificial general y una inteligencia o todos los programas que sean más específicos, ¿no? Todo el mundo tiene pensado, cuando habla de inteligencia artificial, piensa en estos sistemas que son como un Terminator, un asistente que puede replicar todas las capacidades humanas, y ahí sí que hay una sobreexpectación, por supuesto, porque los expertos me podrán contradecir o no, pero estamos muy lejos de conseguir eso. Pero entonces ahí sí que hay una sobreexpectación, por supuesto, porque tardará en llegar. Pero en cuanto a sistemas de aplicación concreta, creo que incluso hay un hasta desconocimiento de lo muchísimo que se está aplicando actualmente. Por ejemplo, en transacciones comerciales, en la bolsa, en todos los sistemas financieros, creo que gran parte de las transferencias financieras y operaciones bursátiles se hacen ya por algoritmos y no intervienen las personas. Entonces ahí incluso hasta hay cierto desconocimiento. Por tanto, yo creo que sí que hay una expectación muy justificada, porque yo creo que no hemos empezado a ver el potencial que tiene esta tecnología y sus aplicaciones. Tampoco creo que estamos muy al tanto de las consecuencias que va a tener ni siquiera la aplicación incipiente que pueden tener estas tecnologías, no solo ya las que estamos conociendo. Ayer, por ejemplo, vi una noticia hace unos días que ya no hay, en algunas profesiones ya no hay camioneros. Nadie quiere ser camionero, por ejemplo. Es una actividad pues muy dura, muy sacrificada, tienes que estar lejos de casa. Y ahora, pues cada vez están más cerca los software, ya existen, ¿no? Pero es un problema legal de ponerlos en marcha, software de conducción autónoma, y eso puede transformar todo el sistema logístico mundial, ¿no? Por carreteras, por ferrovial, incluso por el aéreo. Entonces, eso va a implicar un terremoto en el mercado laboral, por supuesto, y no solo en el mercado laboral. Pues todas las personas que se queden en el paro necesitarán seguros sociales, coberturas. Eso necesitará un cambio, por supuesto, en los currículums educativos para que sean currículums más transversales, para que permita a la gente reciclarse y poder readaptar su formación a algún, como estaba diciendo, creo que fue Paco, en empleos que todavía ni siquiera existen. Entonces, de lo que yo creo que no somos verdaderamente conscientes es del cambio o de los cambios de paradigma que van a suponer a todos los niveles esta tecnología, que creo que tampoco estamos empezando o que ahora estamos empezando a conocer. Muchas gracias, Mario.
Sobre si la técnica es solo cosa de científicos o tecnólogos, es algo que nos hemos preguntado precisamente preparando el debate. Nuria, directamente, ¿qué opinión tienes a este respecto? ¿Es solo cosa de científicos, solo cosa de tecnólogos? ¿Es algo más? ¿Quién debe regular la inteligencia artificial? Bueno, yo llevo toda mi vida trabajando en equipos multidisciplinares y creo que es absolutamente necesario que haya esa multidisciplinariedad. La inteligencia artificial es una disciplina transversal que, como hemos estado hablando durante toda esta sesión, tiene implicaciones directas en todos los ámbitos prácticamente de la sociedad y por ello es necesario que estén involucrados personas de perfiles diversos de todos los ámbitos, ¿no? Con lo cual creo que es fundamental que exista una colaboración estrecha entre ingenieros, científicos, programadores, expertos en ética, expertos juristas, expertos en aspectos legales, antropólogos, psicólogos, etnógrafos y dependiendo del área de aplicación, pues las personas expertas que correspondan, ¿no? Es fundamental, creo que es absolutamente necesario. Y con respecto a la regulación, pues igualmente, ¿no? La regulación tiene que ser una regulación inteligente, tiene que ser una regulación que demuestre un conocimiento profundo de lo que estamos hablando y creo que ello conlleva evidentemente la implicación de expertos y expertas multidisciplinares en todos los ámbitos que impliquen hoy a los que afecte esta regulación. Gracias, Nuria. Y desde el punto de vista regulatorio, decías, hace falta que también la regulación sea inteligente. Mario, tú que tienes esa percepción más jurídica, ¿cómo podemos contribuir desde el derecho en configurar una buena regulación de la inteligencia artificial a pesar de no ser tecnólogos y estar lejos del algoritmo, ¿no? ¿Es quizás necesario un diálogo y un entendimiento mayor, como dice Nuria, en esos equipos multidisciplinares entre el científico y el regulador en este caso? ¿Deberíamos promocionar espacios de encuentro entre ambas figuras o quizás ya los haya y no los aprovechamos? ¿Dónde estamos? Sí, yo, más que necesario, creo que es imprescindible. Es que son las dos caras de la misma moneda. No se puede escribir un algoritmo para tomar una decisión, imagínate, sobre conducción autónoma, sin tener en cuenta las implicaciones éticas que puede tener a la hora de si atropello a una persona o atropello a otra o me salgo de un carril y puedo ocasionar unos daños. O sea, ahora mismo es algo absolutamente imprescindible. Eso, por ejemplo, da lugar a que carreras que estaban un poco hasta desahuciadas hasta el momento, como filosofía, letras o humanidades, se empiecen a demandar mucho porque son conocimientos que son muy difíciles de replicar y que son necesarias incorporar todos esos códigos éticos, todas esas cuestiones filosóficas a redactar los algoritmos, por supuesto. Así que hay espacios de entendimiento. Yo creo que todavía es muy necesario fomentar esta necesidad. Nosotros en la delegación que fuimos al CAJAI, al Comité Ad Hoc de esta Inteligencia Artificial, el Consejo de Europa, pues la primera delegación que fuimos Miguel Camacho, que es un matemático, y yo, pues él era la parte técnica y yo era la parte jurídica. Y creo que ahí hicimos un buen tándem porque entendíamos que el uno sin el otro, una disciplina y la otra disciplina, no íbamos a ningún sitio. Y eso falta. Yo en algunos organismos internacionales veo que hay de regulatorios, creo que faltan muchos técnicos. Y lo que hace falta es entender o encontrar, mejor dicho, un lenguaje común, porque a veces podemos estar en la misma sala y no entendernos, ¿no? Porque son disciplinas tan diferentes que a veces pues no nos entendemos. A mí me puede hablar Nuria muchas veces de ciertas cuestiones o métodos algorítmicos y me quedo a cuadros, y lo mismo a mí me ha pasado con algunos ingenieros cuando intento explicarles la legitimidad democrática de ciertas decisiones o por qué los derechos fundamentales tienen que suponer el límite a ciertas decisiones, incluso por tecnología, y me dice que es que soy un retrógrado y que lo que quiero es poner límites a la innovación tecnológica, etcétera, etcétera. Entonces creo que falta un poquito de madurez. Yo creo que vamos en el buen camino, pero todavía creo que hace falta. Pero que es necesario, vamos, es imprescindible. Si no, no llegamos a ninguna parte. Luego quizás tendremos más espacio en la parte de las preguntas para entender un poco más en cómo podemos, ¿no? Cómo podemos hacer que ese diálogo, como tú dices, Mario, sea más fructífero y más eficiente. Francisco, teniendo en cuenta que la inteligencia artificial, lo habéis dicho antes, se basa en gran medida
la potencialidad de los datos, ¿no? ¿No os parece que hay un enorme campo en el uso de la inteligencia artificial para el diseño de políticas en la gestión por parte de la Administración, de servicios públicos en educación, en sanidad, en medicina, en cultura, en transporte, en obras públicas, contratación, en fin? Hay unas acciones administrativas donde quizás la inteligencia artificial tenga un campo, un uso enorme, ¿no? ¿Qué opinión tienes sobre todo ese diseño de políticas? Sí, bueno, yo creo que en la administración pública es un campo por crecer. Es decir, tenemos algunos sectores donde el uso de la inteligencia artificial en el ámbito médico es tradicional. Probablemente es el área en el que más están desarrollados los sistemas inteligentes y actualmente para muchas enfermedades, cuando hablamos de, por ejemplo, de imágenes, la capacidad de detección que tienen los algoritmos inteligentes, el deep learning, está por encima de la capacidad humana. Hay ámbitos como la educación, donde igualmente cada vez más hay lo que se llama educational data mining como área de investigación, modelos para el seguimiento y toma de decisiones en el ámbito de la educación personalizada. Hay otro ámbito de la administración pública, yo creo que realmente está por desarrollar, ámbito de justicia donde se está trabajando y particularmente en el ámbito de la administración local. Yo actualmente soy concejal en el gobierno del Ayuntamiento de Granada, que compagino con mi tarea académica y entre otras áreas, la mía innovación y ciudad inteligente. Y ciudad inteligente está asociada al conjunto de servicios que podemos prestar desde un ayuntamiento hacia la ciudadanía. Y el concepto de ciudad inteligente está hablando de ese uso de la inteligencia artificial que a partir de los datos que la administración puede ir acumulando y exponiendo, permita tomar, crear herramientas para servicios ciudadanos y también la toma de decisiones. Se habla mucho de ciudad inteligente, pero yo creo que todavía está podríamos decir, los albores, pero ya todos los ayuntamientos estamos trabajando, por ejemplo, en disponer de una plataforma de datos, estamos trabajando en el almacenamiento de datos, en ámbito de medio ambiente, en energía, tenemos un plan de energía de emisiones cero para el 2050, en todo lo que es movilidad, y todos los intentos estamos trabajando en tener una gran plataforma de datos, almacenar datos como paso previo para llegar a utilizar inteligencia artificial, sistemas inteligentes que nos permitan optimizar el uso diseñar modelos para la toma de decisiones y optimizar el uso de la administración pública. Creo que es el gran reto que tenemos actualmente, es justamente introducir la inteligencia artificial. Estoy hablando de administración local, pero obviamente administración local, autonómica o nacional. En todos los ámbitos tenemos un gran reto. ¿Dónde está ahora mismo el cuello de botella? Los datos. Disponer de datos, almacenar datos que no tengan sesgos y datos que nos permitan a partir de ahí crear modelos y ofrecer mayores y mejores servicios a los ciudadanos. ¿Me permite un par de... Claro, sí, claro que sí, claro así que sí. es más dinámico. No lo he avisado, pero por supuesto entre vosotros podéis interrumpiros. Claro sí, que sí. solamente quería compartir un ejemplo porque es justamente de esta temática y es el ejemplo claro. De la Comunidad Valenciana, donde desde marzo del 2020 un equipo multidisciplinar de más de 25 investigadores e investigadoras del Sistema Valenciano Investigador hemos estado trabajando mano a mano con Presidencia de la Generalitat en el uso de los datos y la inteligencia artificial para el apoyo a la toma de decisiones públicas en el contexto de la pandemia. Y es un esfuerzo que ha recibido muchísima visibilidad internacional, incluyendo un artículo muy largo en Wired. Hemos sido los ganadores mundiales de un reto de X-Prize para predecir la pandemia en todo el planeta. En fin, hemos tenido un gran impacto mundial y es algo que hemos hecho desde aquí y es un ejemplo del uso de la inteligencia artificial para el apoyo de las políticas públicas, ¿no? Y luego una complementación, para complementar lo que ha comentado Paco, que lo que estoy de acuerdo en todo, es que creo que uno de los retos más grandes en las administraciones públicas, más allá de los datos, es el cambio cultural y el perfil humano. No existe el título de científico o científica de datos en la administración pública. No hay oposiciones para eso. Se necesita un cambio profundo, ambicioso y yo diría que urgente en la cultura de las administraciones públicas y en los perfiles
las personas que trabajan para realmente conseguir que estos proyectos, que muchas veces son pilotos, se operacionalicen y formen parte del día a día, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los retos más grandes, porque requiere una inversión muy ambiciosa y quizás también requiere, y eso son otros de los expertos, cambios en la legislación para que sea posible crear este tipo de perfiles en el contexto de las administraciones. Sí, si me permite, claro, muy sí, brevemente, ahondando en lo que dice Nuria, es cierto. Yo lo que me he encontrado actualmente, y hablo del ejemplo del Ayuntamiento de Granada, pero cualquier otro igual, es decir, que hay equipos de informática muy profesionales en los ámbitos podemos etiquetar de una informática clásica, el centro de procesamiento de datos, pero es verdad que yo estoy intentando reformar un equipo en el ámbito de ciudad inteligente y tendré que formar personal, pero no existe en esa figura de administración pública. Entonces, en todos los ámbitos de la administración pública, local, regional y nacional, necesitaremos que a la mayor brevedad haya plazas tanto responsables de datos y científicos de datos de inteligencia artificial que, junto con los expertos, obviamente, de cada una de las áreas de la administración, puedan diseñar, unos plantear los objetivos en la área y otros diseñar las estrategias y modelos para abordar los problemas que se planteen. Gracias, Paco. Precisamente te iba a preguntar yo también por algún caso de éxito de administración pública, pero sabía que me ibas a decir tu Ayuntamiento de Granada, del que eres concejal. Bueno, bromas aparte, gracias por permitirme, Paco. Me interesa o nos interesa como administración pública bastante esta cuestión que tanto Nuria como tú estabais comentando, la cuestión de los equipos, ¿no? En España, Antonio, tenemos una Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial que ha presentado la Agenda 2030. Tenemos una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, hay una Carta de Derechos Digitales, pero quizás esto que estoy diciendo, ¿está la administración pública carente de perfiles tecnológicos o perfiles más multidisciplinares? ¿Consideras, Antonio, oportuno la creación, eso que denominan en los países anglosajones, de pasarelas, ¿no? de un tránsito más ágil entre el sector privado y el público con el fin de integrar perfiles tecnológicos encargados, aunque fuera temporalmente, para el diseño de este tipo de políticas públicas a las que hacía Paco referencia? ¿Es adecuada la formación a sus empleados? ¿Sería necesario adaptar mejor los programas de oposiciones? En fin, ¿cómo ves todos los equipos dentro de la administración? Bueno, yo tengo un punto de vista quizás un poco diferente. Yo creo que existen, es un problema técnico todo lo que estamos hablando, de una tecnificación realmente muy alta, pero existen en la sociedad española otros problemas de esta índole. Por ejemplo, qué sé yo, la cirugía cardiovascular pues es un problema realmente complejo y que a todos nos importa, la física nuclear también. Y eso no significa que necesariamente tenga que haber en plantilla de los funcionarios un cuerpo dedicado a ese tipo de cosas, aunque es verdad que en las universidades y en el Consejo pues existen técnicos o científicos de estas materias, ¿no? Yo no lo sé realmente si tiene que haber o no ese cuerpo. Lo que sí creo es que debe haber una penetración transversal de la informática en general, no solo de la inteligencia artificial, pero de la informática en general. Yo creo que es urgente que haya una alfabetización digital para toda la población, porque la informática está bueno, pues inundando todo nuestro mundo, ¿no? Yo creo que está claro que la informática y todo lo que en ella va encima, y la inteligencia artificial es otra aplicación más, y eso necesita que haya una penetración desde los primeros pasos, que a todos nos parezca natural tratar con la informática. Esto sería importante pues porque nos prepararía para tener unas herramientas para optar a puestos de trabajo que en estos momentos existen o que en estos momentos, como decía Paco, todavía no existen, pero que van a existir. Y sin duda van a tener una componente importante. Otra cualidad importante es que, por ejemplo, sería interesante tener ese tipo de formación transversal desde el principio de la educación, porque eso fomentaría una igualdad de género frente a estos campos. Realmente es muy preocupante, yo creo, que en las escuelas de informática, en las universidades, menos del 15% de nuestros estudiantes sean mujeres. Ahora estamos teniendo algunos más cuando hablamos de titulaciones como Ciencia e Ingeniería de Datos. Nosotros acabamos de inaugurar una en la Universidad de Oviedo y roza el 40%.
pero la informática, digamos, tradicional, en ingeniería informática, estamos por el 15%. Quizás si todos los ciudadanos, todas las ciudadanas conociesen desde el principio, estuviesen familiarizados con la informática, pues encontraríamos que no es algo ajeno a las mujeres, ni a los hombres, ni a nadie de nosotros, ¿no? Porque realmente está con nosotros y todos debemos participar en ello. Y otra cuestión también que yo creo que es importante es que habría que incluir algunos contenidos de códigos deontológicos, igual que se hace, pues, por ejemplo, en medicina o seguramente en derecho, para que los profesionales de la ingeniería informática tengan algún tipo de formación en derecho que les haga estar expuestos a que existen leyes que tratan sobre estos temas, que son importantes que sepan leerlas. Que sepan leerlas porque existen en estos momentos leyes, pero quizás mañana haya otras distintas, que estén sometidos a la influencia de que existen estas cosas, que sean conscientes de ello y que sean capaces de leerlos. Y si no, de pedir ayuda, que también está muy bien, ¿no? Por terminar un poco esta parte más regulatoria de lo que estamos hablando, sí que me gustaría haceros una pregunta, Mario, sobre todo en el ámbito de la Unión Europea, ¿no? que nos quedaba. Se ha hecho un esfuerzo regulatorio, sin duda, y esperemos que los fondos Next Generation pues, sean también un importante impulso. Hacía un esfuerzo que se ha traducido principalmente en una regulación para proteger lo que es la privacidad de las personas, que ha tenido su reflejo en la regulación en los distintos Estados miembros. En la creación de códigos éticos también, en algunas propuestas acerca de precauciones que hemos de tener sobre sistemas automáticos de decisión. Pero, Mario, ¿crees que todo esto es suficiente? Es decir, ¿es suficiente esta regulación que tenemos ahora mismo? Y si no lo es, ¿de dónde tiene que venir el impulso? ¿Tiene que venir más del ámbito europeo? ¿Debe ser más global, como algunos dicen? ¿O por el contrario, debe ser más local? Pues es muy buena pregunta y yo creo que ahí está una de las grandes cuestiones en un problema de regulación tecnológica que hay que tener en cuenta. Yo apuntaría a dos cuestiones. La primera, como tecnología es un fenómeno transnacional, como lo era Internet. Entonces, a la hora de intentar abordar cualquier cuestión de un fenómeno transnacional, la legislación tiene que ser transnacional. Eso está claro. Cualquier intento nacional va a ser absolutamente ineficaz e inoperante. Eso lo vimos muy claro, por ejemplo, con el Reglamento General de Protección de Datos, de cómo el Tribunal de Justicia con el derecho al olvido resolvió la demanda sobre Google contra la Agencia Española de Protección de Datos y teniendo las armas de 28 estados, ahora 27, pero 28 estados nada más y nada menos de la Unión Europea, que son un mercado muy potente con una calidad de datos importantísima que le interesaba a Google, pues fueron capaces de ponerle freno a una forma de hacer y una forma de entender la privacidad y el tratamiento de datos. Eso es un punto. Entonces, ¿de dónde tiene que venir el esfuerzo o el input? Tiene que venir de instituciones internacionales. La Unión Europea, con el proyecto de reglamento de inteligencia artificial que ha planteado, es bastante interesante. Lo que pasa es que la Unión Europea es un ámbito regional y además de un ámbito bastante, no voy a decir que pequeño, porque desde la entrada en vigor de la Carta de Derechos Fundamentales ha ampliado bastante, bueno, y antes también, pero sobre todo está muy centrado, porque no puede hacerlo de otra manera, porque el ámbito de su competencia es en el mercado interior, aunque tiene, por supuesto, muchísimas implicaciones en derechos fundamentales y en el Estado de Derecho. En el Consejo de Europa, que es un poquito más amplio, son 47 países, incluye a países muy diferentes de los 27, como por ejemplo Rusia, que es un elemento a tener muy en cuenta, pues está esta iniciativa del Comité Ad Hoc de Inteligencia Artificial y que lo que intenta está estudiando a ver si consigue elaborar un tratado internacional concretamente para reducir el riesgo, limitar el riesgo en las tres materias en las que es competente el Consejo de Europa, que es promoción de los derechos fundamentales, el Estado de Derecho y la democracia, que no es poca cosa. Pero hay otros fenómenos también internacionales, la UNESCO, la OCDE, o sea, hay muchas organizaciones internacionales que están intentando trabajar en este sentido y creo que tiene que ir por ahí. Es muy difícil que todas estas instituciones acaben por ponerse de acuerdo, porque muchas veces, pues bueno, Naciones Unidas, en el seno del Consejo de Europa vemos la discusión que tenemos absolutamente interminable entre países pues, más occidentales y digamos Rusia, por ejemplo, que es el país que no le interesa regular este tipo de cuestiones. La segunda cuestión es que los códigos éticos hay muchísimos, autorregulaciones pues hay cientos, y hay estudios que pues, hablan de cientos. Bueno, cada día hay un código ético o una autorregulación. Entonces ahora lo que hay que hacer es ir
y dar un paso a una legislación dura, un hard law. Es decir, a una legislación que sea absolutamente obligatoria. Y esto por dos motivos. El primero, por seguridad jurídica. A las mismas empresas le interesan y ya están demandando tener de una vez un marco regulatorio seguro, no un código ético, no una orientación, sino decir, ¿hasta dónde puedo investigar yo? ¿Hasta dónde voy a poder aplicar, sin tener ningún tipo de problema legal, mis tecnologías que estoy desarrollando? Eso no existe todavía, por tanto, el primero que acabe con un tratado internacional, por ejemplo, la Unión Europea con el reglamento, que tardará tiempo, el CAJAI o el Consejo de Europa con este tratado, pues tendrá o aportará un servicio muy importante no solo a las empresas, también a los ciudadanos. Y lo segundo es que realmente tienen que ser leyes o tratados internacionales, porque la tecnología de la inteligencia artificial afecta a aspectos muy concretos relacionados con la soberanía nacional de los estados. Afecta a derechos fundamentales, afecta a cuestiones de Estado de Derecho y sobre todo a cuestiones de procesos democráticos. Entonces, como afecta a este tipo de cuestiones, es necesario tener una legislación que emane de los órganos legítimamente democráticos elegidos, como son los parlamentos o por los gobiernos a través de tratados internacionales. Eso es absolutamente esencial. Por ahí se está intentando ir con estos intentos internacionales, y por eso digo que tiene que ser una legislación transnacional. Por mucho que Estados Unidos quiera, o China, mentira, China no va a hacer nada, por supuesto, o Rusia, o lo que sea, tienen que ser organizaciones internacionales que impliquen a una gran cantidad de un mercado grande, una generación de datos y sobre todo una voluntad política donde aplicar estas normas. Perdón que me he extendido un poco, lo siento. No, muchas gracias, Mario. Como es un tema, lo habéis dicho al principio, oceánico, el tema de la inteligencia artificial, porque al final afecta de manera transversal, ¿no?, a muchas cuestiones, entrando en aspectos que podríamos denominar como más jurídico-políticos o éticos de la inteligencia artificial. Antonio, la inteligencia artificial en campos concretos puede resolver problemas tecnológicos, ¿no? Pero no sé si también los éticos y jurídicos, el famoso ejemplo que siempre se pone del vehículo autónomo, ¿no? En el campo del derecho, por ejemplo, se utiliza mucho de forma habitual, los americanos lo hacen, la aplicación de la inteligencia artificial a la cuestión de la política penitenciaria. ¿Podemos utilizar la inteligencia artificial para juzgar la cuestión de la discriminación, de los sesgos, de las bases de datos, que está basada en datos pretéritos, ¿no? ¿Cómo podemos evitar esos peligros donde al final determinadas personas, por su perfil, por el barrio donde han vivido, por la raza, pues pueden ser, si me permites la expresión, menos beneficiadas por el algoritmo que otras, ¿no? Y con lo cual, vuelvo a preguntar, ¿puede juzgar la inteligencia artificial determinados delitos o conceder permisos penitenciarios? Ya. Bueno, a ver, la inteligencia artificial no se le puede pedir más cosas que, por ejemplo, a la medicina, ¿no? Por poner un ejemplo más cotidiano. Nosotros cuando vamos al médico, normalmente el médico es capaz de acudir a determinados aparatos y a todos nos parece bien. A todos nos parece bien que se nos haga un TAC, a todos nos parece bien que se nos haga un análisis clínico, que todo va computarizado. Todo eso nos parece bien. Entonces la cuestión es, efectivamente, si los sistemas que están de inteligencia artificial, por ejemplo, en términos de clasificación, que es lo que planteas, ¿no? Si puede juzgar al final es dar una clase, dar una etiqueta, una determinada situación, va a ser dar una etiqueta. Entonces, si verdaderamente lo hacemos en términos del pasado, lo que sucedió en el pasado, estamos frente a un problema que, desde el punto de vista general, se trata de un problema de datos con desequilibrio. Hay desequilibrio entre las clases, ¿no? Tenemos muchos ejemplos de una determinada clase y muy pocos ejemplos de otra, ¿no? Entonces, eso puede conducirnos a que si lo generalizamos sin más, pues entonces cometamos errores de sesgo, efectivamente. Eso hay ejemplos que todos conocemos. Desde el punto de vista académico, hay que decir que el tratar clasificaciones con datos desequilibrados es un problema de investigación tradicional que lleva muchos años y que, bueno, digamos, el mundo académico afronta continuamente. Continuamente nos enfrentamos a situaciones en las que hay un desequilibrio de los datos. Hay muchos ejemplos de una determinada clase y muy pocos de otra. Y queremos acertarlos todos, ¿no? Queremos no cometer falsos negativos ni falsos positivos, en este tipo de cosas. Luego eso es un problema académicamente que está en vías de solución desde hace mucho tiempo. Desde el punto de vista práctico, ¿cómo creo yo que se puede realizar
un tratamiento desde el punto de vista político, social, razonable. Yo creo que también podemos acudir a un ejemplo, en este caso de coches, ¿no? Cuando nos dan un coche, los coches sufren una especie de prueba, el ITV, en el que se dice, bueno, este coche cumple los estándares que debe cumplir para poder circular por carretera. Pues yo creo que sería bastante factible y bastante deseable que los sistemas de clasificación automática, en este caso, tuviesen una ITV, es decir, que estuviesen sometidos a un testeo en el cual se le pongan casos y vean si realmente está cometiendo un sesgo o no lo está cometiendo. Entonces, tendría que haber algún organismo capaz de hacer este testeo y decir, pues este programa no es apto como para que pueda funcionar porque tiene sesgo. Igual que si nos van a vender un coche y el coche resulta que en vez de 4 ruedas tiene 3, pues este coche no es apto para circular, ¿no? Es decir, el testeo es importante. Testeo de una entidad independiente, una entidad capaz de ponerse en el lugar de la sociedad y decir, bueno, pues esto no es aceptable. Eso técnicamente está resuelto. Eso es importante. Francisco, desde tu punto de vista matemático, nos preocupa especialmente aquellas normas que se implementan a través de inteligencia artificial, ¿no? Y esa inteligencia artificial pues, está construida, como tantas veces, sobre algoritmos y códigos fuente que no se publican. Hay muchos ejemplos. El caso de aplicaciones informáticas en materia fiscal o a la hora de hacer, nuestros impuestos, o el famoso asunto que dio lugar a ese contencioso administrativo, el tema del, no sé si lo conoces, el tema del bono social eléctrico, ¿no? Fue muy conocido, donde hay una norma que regula el bono social, pero la concesión o no de ese bono que la gente solicita está en función de unos algoritmos que no se sabe exactamente si respetan o no la norma, pues porque, entre otras cosas, como te decía, pues esos códigos fuente son secretos, ¿no? Según la Comisión de Transparencia, conocer estos códigos fuente afecta a la propiedad intelectual y, por tanto, no se pueden conocer. Claro, ¿qué opinión tienes de todo ello? Porque sí, la norma está ahí, pero la aplicación de la norma es a través de ese código fuente que nos dicen que no se puede conocer. ¿Nos genera eso una inseguridad jurídica tremenda? Bueno, no. Yo creo que hay que distinguir entre el código asociado al algoritmo, el diseño del algoritmo y lo que es la explicabilidad de cómo funciona el algoritmo. Lo que se denomina transparencia, trazabilidad, interpretabilidad, un conjunto de conceptos que van asociados a que el algoritmo puede explicar por qué toma las decisiones. Entonces nosotros podemos tener salvaguarda de la propiedad intelectual, del desarrollo del algoritmo, de todo el código, del entrenamiento, de la base de datos, pero sí es importante, ya lo recoge la recomendación de la Comisión Europea, que en entornos de alto riesgo para las personas y en otros entornos los algoritmos tengan esa capacidad de explicabilidad y transparencia, que podamos saber por qué toman las decisiones y que podamos interpretar el modelo. Desde ese momento podrá analizar si hay un sesgo, hay un error hacia una discriminación hacia una persona. Si a nosotros los algoritmos nos explican el por qué toman las decisiones, pueden analizar esa toma de decisiones y analizar su comportamiento, potenciales sesgos, etc. Entonces, hay que distinguir esto, que nosotros podamos en todo momento que el algoritmo tenga la capacidad de explicar por qué toma las decisiones. Y existen múltiples líneas de investigación actuales, probablemente sea el ámbito más, lo que se viene de hot topic, de tema caliente en el ámbito de la inteligencia artificial, el introducir herramientas que ayuden a la explicabilidad del algoritmo. Si los algoritmos explican la toma de decisiones, es igual que si tú vas al médico, el médico tiene toda una toma de decisiones o tiene un razonamiento, el por qué te da un diagnóstico determinado, pero puede explicarte el por qué y explicarte cuáles son las razones que le llevan a tomar una decisión para un medicamento, etc. Si tuviéramos algoritmos en el ámbito de la medicina, un ámbito donde está etiquetado como alto riesgo, lo lógico que sea que además de que el algoritmo te diga que hay una enfermedad determinada, detecte un tipo de enfermedad, puede explicarte cómo ha llegado a esa conclusión y te explique el cómo. Salvaguarda siempre la propiedad intelectual de quien han desarrollado el algoritmo, el código y ese software, pero sí que si un médico tuviera que tomar una decisión ayudado por un algoritmo inteligente, tendría que conocer cuáles son las razones que le llevan al algoritmo a sugerirle una enfermedad, un diagnóstico, etc. Si conseguimos esa transparencia en los modelos, tendremos salvaguardado los problemas actuales que podemos tener de sesgo
que también está asociado a los datos, por supuesto, y la discriminación que pueda tener el algoritmo en la toma de decisiones con respecto a minorías, grupos, etc. Gracias, Francisco. Todos habéis puesto de relieve y todos habéis puesto el foco en el tema de los datos, ¿no? Nuria, en la medida en que las grandes corporaciones digitales son capaces de manejar los grandes datos, las preferencias, los gustos de los ciudadanos, el famoso me gusta, no me gusta, ¿no? Los grupos, los sesgos de los que también habéis hablado, ¿lo son también para ejercer una influencia política y social masiva? Dicho de otro modo, ¿estamos ante un peligro para nuestros sistemas democráticos? ¿Todo ese control de los datos por las grandes corporaciones digitales? Bueno, sí, yo pienso que sí. A ver, creo que hay diferentes dimensiones en el contexto de los datos. De hecho, he sido miembro de un grupo de alto nivel de la Comisión Europea que se llama Business to Government Data Sharing, donde precisamente el trabajo que hicimos en ese grupo fue un trabajo de estructuración, entendimiento y recomendaciones de cómo datos privados, datos que están siendo custodiados por empresas privadas, pues podrían ser aprovechados por el sector público para el bien social, porque no podemos olvidarnos que muchos de estos datos tienen un gran valor en el contexto del bien social, en el contexto de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, son datos privados de los que potencialmente la sociedad no se puede beneficiar, ¿no? Entonces, esa es una dimensión, que es cómo aprovechar y cómo sacar valor datos custodiados privadamente, ¿no? Para poder tener un impacto social positivo. Y luego está el otro aspecto que tú comentas, que es qué impacto social mayoritariamente negativo tiene el hecho de que casi el único o principal modelo de negocio y de monetización de los datos en las grandes plataformas digitales pues es a través de la publicidad personalizada, ¿no? y del modelado, de la hiperpersonalización y del modelado de las personas individualmente para monetizar básicamente nuestra atención. Porque al final, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? Si el producto es gratis es que el producto eres tú, ¿no? Entonces lo que tenemos que entender es que las plataformas digitales que utilizamos gratuitamente, ¿no? en las que dedicamos horas de nuestra vida, incluyendo niños y adolescentes, evidentemente no son ONGs, de algo tienen que vivir y viven de la monetización de nuestro tiempo, de nuestra atención y de nuestros datos. Y el objetivo de algoritmos muy sofisticados de inteligencia artificial que se encuentran en el corazón de todas estas plataformas y servicios digitales, el objetivo es lo que llaman engagement, maximizar el engagement. Y el engagement significa maximizar la cantidad de tiempo que pasas utilizando esas plataformas. Estos algoritmos, dado que lo que intentan es maximizar cuánto tiempo pasas usándolos, pues lo que se tiende a suceder, y acaba de haber un artículo reciente sobre Twitter y este fenómeno, lo que tiende a suceder es que el contenido que es sensacionalista, el contenido que es extremista, el contenido que nos produce un shock, es el contenido que produce más engagement. De manera que estos propios algoritmos, ¿no? como ellos no saben si son algoritmos que lo único que intentan es maximizar la cantidad de tiempo que la gente pasa usando la plataforma. Y todos los algoritmos ven que cuanto más outrageous, no sé cómo se dice en español, cuanto más chocante es el contenido, más tiempo la gente se pasa, más likes tienen, más retweets tienen, más la gente lo comparte, pues entonces él, fenomenal, busca contenidos de este tipo, ¿no? Y lo que nos encontramos efectivamente es en situaciones en las que el contenido que es promocionado es un contenido que probablemente no tiene un impacto positivo socialmente, ni tampoco tiene un impacto positivo individualmente en cada uno de nosotros, porque tiene un impacto negativo en nuestra salud mental, ¿no? Esto es algo que ahora está siendo finalmente, parece, se está viendo la punta del iceberg con estos papeles de Facebook, ¿no? que han sido desvelados, pero es algo que se sabía, o por lo menos que los científicos lo sabíamos y desde hacía mucho tiempo con una gran escasez de datos, porque como he comentado,
impacto y, como has comentado tú también, ¿no? Muchos de estos datos son datos privados, custodiados privadamente y que con gran recelo guardan estas grandes empresas tecnológicas para que, entre otras cosas, no se pueda hacer investigación sobre el propio impacto que tienen. Pero vamos, a mí no me cabe la menor duda de que efectivamente tienen un impacto, efectivamente promocionan ciertos contenidos que suelen ser de naturaleza más extrema y efectivamente están contribuyendo también a diseminar la desinformación y la misinformación, incluyendo pues teorías conspiratorias de todo tipo, ¿no? Desde las vacunas, desde la Tierra es plana, nunca fuimos a la Luna, en fin, todo tipo de teorías anticientíficas, ¿no? Mario, estos mismos impactos que también ha definido Nuria desde un punto de vista social y mercantil, si los trasladamos al ámbito de nuestra sociedad democrática, ¿qué riesgos y oportunidades tiene todo esto para la sociedad democrática? Este tipo de tecnologías. ¿Nos podemos encontrar ante un verdadero retroceso en el Estado de Derecho, de la misma manera que, como bien dice Nuria, impacta social y económicamente, también en la política? ¿Sustituye, podríamos decir, como ya algunos títulos apocalípticos hablan de la sustitución de la tecnología por la política? Otra muy buena pregunta. No me acuerdo, hace unas semanas leí una encuesta de mucha gente que al final la gente encuestada prefería que las decisiones políticas las tomaran algoritmos, se fiaban más de que fueran tomadas por algoritmos que por políticos profesionales, sobre todo gente joven. Quizá a lo mejor no es poner tanto el punto de vista en la tecnología como en la política actual, pero bueno, eso es otra cuestión, ¿verdad? Creo que la inteligencia artificial tiene unas oportunidades muy grandes para mejorar la calidad democrática, por supuesto, y también la calidad del Estado de Derecho. Habéis hablado muchas veces de las administraciones públicas. Yo creo que es una herramienta que puede mejorar muchísimo la lucha de la corrupción, pero también la eficiencia de los recursos públicos. Eso yo creo que es una de las cuestiones que están poco debatidas y que se están utilizando. Desde un punto de vista constitucional, que es a lo que me dedico yo, y quizá la limitación de los efectos perjudiciales, en materia democrática yo creo que hay un riesgo bastante evidente y que hemos discutido mucho, aunque yo sin mucho éxito, que es el problema de cómo puede afectar el uso de estas tecnologías, el uso, no las tecnologías, en la libre conformación de la opinión pública, que es la base de toda democracia. Hay estudios ya que dicen que la utilización de deepfake no se ha utilizado nunca para procesos democráticos, pero eso no quiere decir que no se vaya a utilizar, y la potencialidad de ciertos vídeos o ciertas manipulaciones de deepfake el día antes o durante el día de votación puede tener un efecto absolutamente demoledor, pero bueno, tampoco vamos a estar temiendo siempre eso, pero puede pasar. La cuestión aquí es que una cosa es, como decía Nuria, pues se puede afectar, ¿verdad? Pero una cosa que puede afectar y otra cosa es que puede influir. Y yo creo que esta tecnología tiene cierta responsabilidad que hay que regular. Aunque no se quiera utilizar para afectar los procesos democráticos, puede influir en los procesos democráticos, simplemente su mera existencia y utilización. Ya hay dos casos de tribunales internacionales que apuntan sobre esto. El primero ya hablé, salvando las distancias, ¿no? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Google contra la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el derecho al olvido, pero hablaba del papel que tienen los buscadores. El papel que tienen los buscadores no es inocuo. Aunque usted no quiera, buscador, buscar, pero con la mera existencia sí que puede influir y sí que es una herramienta absolutamente potentísima para conocer los datos, la privacidad o las personas, ¿no? Aunque no lo quiera, ¿no? Y eso es, digamos que esa fue la ratio decidendi del Tribunal de Justicia para establecer cierto derecho al olvido y cierta labor. Y la segunda es otra sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es Delphi contra Estonia, que también habla de la responsabilidad de los medios de comunicación cuando se utiliza, por ejemplo, ciertas tecnologías, como es, por ejemplo, abrir un chat cuando pones una noticia. Los medios de comunicación, cuando se sabe que una noticia va a generar problemas y se va a insultar, pues, por ejemplo, a los políticos, a personas, porque de eso trata la noticia, se exige cierta responsabilidad por parte del medio de comunicación para limitar ese tipo de cuestiones. Entonces sí que puede generar problemas en el Estado, en la democracia. Sobre el Estado de Derecho yo soy un poquito más optimista porque está muchísimo más desarrollado. El problema de la democracia es que cualquier intento de regular cualquier cosa que toque la democracia, por querer regular la democracia, se puede limitar mucho el ejercicio democrático de los derechos. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en el CAJAI, por ejemplo. En el Estado de Derecho es más fácil, porque hay principios que son muchísimo más protectores, como la seguridad jurídica, el principio de legalidad, y que, bueno, pues obviamente no vamos a permitir que un juez tome una decisión
bueno, un juez no, un algoritmo tome una decisión en materia de derecho penal, porque afecta tanto a los derechos de un ciudadano que eso tiene que hacerlo un ser humano. Por lo menos hay un consenso bastante claro en la doctrina hasta ahora. Gracias, Mario. Antes de lanzar mi última pregunta Sí, a los cuatro, muy brevemente, Antonio había levantado la mano. Sí. Antonio, sí, efectivamente. Sí, Antonio, muy brevemente. Quería comentar sobre el tema de la responsabilidad de los contenidos escabrosos, diríamos, llamativos, que estoy de acuerdo absolutamente. Pero desde el punto de vista sociológico, yo quiero llamar la atención de que este fenómeno también se produce con la televisión, la llamada televisión basura, ¿no? Entonces, no es una responsabilidad de la inteligencia artificial, es un problema, digamos, social. Estamos en un mundo en que los contenidos de este estilo, pues, más llamativos, más chocantes, llaman más la atención. Y eso no es por la inteligencia artificial, es porque somos así, ¿vale? Luego, otra cuestión también que es importante es sobre el tema de los datos que se utilizaron para campañas y tal. Hace unos años, no muchos, salió una cuestión en una empresa, Cambridge Analytica, que había utilizado datos de Facebook presuntamente para la campaña de Donald Trump. Bueno, yo escribí un artículo en aquel momento en El País sobre este tema, en el que se justificaba que con los datos que habían obtenido de Facebook era muy difícil simplemente predecir cada usuario del que se tenían datos si era un votante del Partido Demócrata o del Partido Republicano. Es decir, que había una hinchazón de las posibilidades con afán recaudatorio, con afán de publicidad a favor de la propia Cambridge Analytica. Eso en estos momentos yo creo que no se sostiene, porque de hecho no se está haciendo. En las últimas campañas electorales no se hizo exactamente esto, ¿vale? Se hacen llamamientos masivos a fake news, pero no necesariamente personalizados. Esto es una lanza a favor, digamos, de la inteligencia artificial. Gracias, Antonio. Os iba a lanzar una última ronda sobre la mirada al futuro, pero realmente nos quedan muy pocos minutos y el tema es apasionante. De modo que yo, por mi parte, os doy las gracias a todos por vuestras interesantísimas intervenciones y no quiero perder ni un minuto más para devolver la palabra a mi compañera Cristina Gil Casares para proceder ahora a los diversos turnos de preguntas e intervenciones, que seguro que los hay y también muy interesantes. Cristina, cuando quieras. Gracias. Muchísimas gracias, Jesús, y muchísimas gracias a los ponentes, porque verdaderamente ha sido un coloquio fascinante y han quedado muchísimos temas en el aire que sin duda van a enriquecer ahora el debate. Le voy a ceder en primer lugar la palabra a alguno de los consejeros del Consejo de Estado que quieran preguntar. La consejera de la SUA está pidiendo la palabra. Consejera, cuando quieras. Muchas gracias, Cristina. Bueno, es un placer estar con todos vosotros y estamos aprendiendo muchísimo y nos hemos metido en esta reflexión en la que estamos como ciudadanos, pero esto es un privilegio. Yo quería subrayar y preguntar lo siguiente. Efectivamente, estamos ya en este mar, en esta gramática de la inteligencia artificial, pero me ha interesado mucho por la adopción, por el tema relacionado con la adopción de decisiones en general, decisiones que afectan a personas concretas o a grupos, y en concreto decisiones que pueden ser en el ámbito penal o penitenciario, que ya hay experimentos o no. Pero el tema efectivamente conectado con la adopción de decisiones es el tema de reconocimiento de los sesgos acumulados, que en los últimos tiempos ya hay mucha más investigación, no ya con inteligencia artificial, sino investigación en el ámbito jurídico de las ciencias del comportamiento y de la psicología, que ponen sobre la mesa la multitud de sesgos, y vamos a decir hasta ahora ignorados, ¿no?, con los que funcionamos los humanos a la hora de tomar decisiones. El reconocimiento de estos sesgos es progresivo en función del punto de vista que se adopte, del horizonte en el que estamos, de las preferencias de unos valores y otros, ¿no? Pero estamos en un momento en que esto ya es reconocido y todavía queda mucho camino para que esto tenga una proyección en la adopción de decisiones por técnicos, magistrados, jueces, etc. Mi pregunta es, la inteligencia artificial desarrolla la técnica para mover todas estas la Big Data, para poder luego favorecer la toma de decisiones. Pero la investigación sobre la existencia de esos sesgos requiere
conocimiento humano, investigación humana no artificial, aunque se puede ayudar de estadísticas. Quiero decir que previa a la invasión de la inteligencia artificial para la adopción de decisiones que afectan a humanos, decisiones de este tipo, se requiere previamente o de forma paralela, pero de forma muy intensa, el conocimiento de dónde están los prejuicios y los sesgos. Y esto requiere también una clarificación sobre qué valores estamos poniendo en primer lugar y cuáles son los objetivos a los que deben servir esas decisiones, que son los de Estado de Derecho, pero la igualdad, en fin. Y otro punto, brevemente, efectivamente la inteligencia artificial va a servir para, bueno, está siendo utilizada para un desarrollo, para liberar trabajos de los humanos, para facilitar otras actividades, pero sobre todo no tiene el peligro, ya estamos en ello, de la realidad de que es absorbida por los intereses de mayor lucro económico. Es decir, el problema es si la economía y su pulsión nos va a llevar al desarrollo de una sociedad pues mucho más rápida, mucho más eficaz, solo para algunos, porque está el problema de la igualdad, pero sobre todo si es la utilidad lo que mueve el desarrollo de la inteligencia artificial, donde quedan aquellos valores que no son estrictamente los de utilidad, sino los del bienestar, la redistribución, etcétera. Es una herramienta, por lo tanto, ¿cómo se controla? Gracias. Son muy buenas preguntas. Quizás quería contestar porque precisamente para responder la segunda pregunta es por lo que he creado la unidad de ELIS que hay en Alicante. ELIS significa The European Laboratory for Learning and Intelligent Systems y el sobrenombre de la unidad es el Instituto de Inteligencia Artificial Centrado en la Humanidad. Es probablemente la única fundación que hay dedicada a la investigación, no solo en España, pero probablemente una de las pocas en Europa, cuyo objetivo es exclusivamente el desarrollo de inteligencia artificial centrado en las personas. ¿Y eso qué quiere decir? Pues precisamente un contrapeso a lo que sabiamente has puntualizado de qué intereses son los intereses que mueven el desarrollo de la inteligencia artificial y más ampliamente el desarrollo tecnológico, ¿no? Es evidente, y esto es una de las áreas de mayor preocupación en Europa, de que la dominancia en inteligencia artificial en el mundo está ahora mismo en un oligopolio de empresas tecnológicas norteamericanas y asiáticas. Esa es la realidad. Europa está en una posición de debilidad geográfica, pero también institucionalmente la investigación, no ya la innovación o el despliegue, sino la investigación en inteligencia artificial ahora mismo está siendo liderada por un oligopolio de empresas tecnológicas norteamericanas y asiáticas. Si miramos cuál es la institución que tiene más publicaciones en NeurIPS, que es uno de los mejores congresos del mundo en estas técnicas de inteligencia artificial basadas en el aprendizaje a partir de datos, la institución número 1 es Google. No es ni siquiera una gran empresa americana, una gran universidad americana, como podríamos anticipar. Y esto no es positivo para la sociedad. Yo siempre digo, no todo desarrollo tecnológico es progreso. En lo que deberíamos invertir es en el progreso. Y eso es lo que precisamente ha motivado la creación de esta fundación, cuyo objetivo es invertir en investigación en inteligencia artificial que realmente represente un progreso, que realmente vaya a tener un impacto positivo en la sociedad, porque no está en absoluto garantizado que eso vaya a suceder si no hacemos nada para que eso suceda. Y con respecto a la primera observación, efectivamente, las decisiones humanas están sesgadas. Efectivamente, los humanos no somos perfectos en nuestra toma de decisiones. Yo creo que eso lo leemos cada día en los periódicos. Y efectivamente, esa es la motivación por la que podríamos pensar, bueno, si los algoritmos no tienen hambre, si los algoritmos no son susceptibles a la corrupción, si los algoritmos no tienen amigos y enemigos, si los algoritmos no han tenido una mala noche, si los algoritmos no tienen preferencias de ningún tipo, en teoría, idealmente, si esos algoritmos aprenden a partir de la evidencia y los datos son una representación digital de esa evidencia, entonces podrían, en teoría, ayudarnos a superar muchas de las limitaciones humanas en la toma de decisiones, ¿no? Y esa es la aspiración teórica. La aspiración teórica es conseguir que, usando algoritmos que en teoría son neutros, podamos no caer en muchas de las limitaciones que sabemos que tenemos los humanos cuando tomamos decisiones. Y esa es una aspiración, yo creo que es algo factible, ¿no? Que en teoría podría ser posible. Lo que estamos encontrando es que en la práctica
los algoritmos entrenados con datos que no son una representación ni completa ni no sesgada de la realidad, algoritmos que pueden haber sido desarrollados por personas que no son totalmente expertas o por grupos que no son realmente multidisciplinares y que no tienen una comprensión total, ¿no?, del problema, pues resulta que no son tan buenos como nos pensábamos y que muchas veces no solo replican, sino incluso pueden amplificar patrones subyacentes de discriminación, por ejemplo, ¿no?, que pueda haber en la sociedad. Pero eso no quiere decir que no podamos hacerlo mejor. Eso solo quiere decir pues, que como lo que hemos hecho hasta ahora, pues que hay área de mejora, ¿no? Pero la aspiración es el poder complementar a las decisiones humanas para abordar las limitaciones que tenemos los humanos en nuestra toma de decisiones, porque no podemos olvidarnos que nosotros tampoco somos perfectos y evidentemente, ¿no? Claro, y esa es un poco la aspiración. Muchísimas gracias, Nuria. Muchísimas gracias, consejera, por haber planteado esta interesante pregunta que además enlaza con una cuestión que yo creo que preocupa bastante a la audiencia, que es quizá la dimensión social de la inteligencia artificial. Nos han preguntado si la sociedad realmente está preparada para todo esto, si estamos tan lejos de la inteligencia artificial general y sobre todo, que me parece interesante, si hay un riesgo de exclusión social en la implantación de la inteligencia artificial. ¿Qué medidas debemos tomar? Se ha hablado aquí de alfabetización digital, de brecha digital, para capacitar a las personas. Os voy a pedir brevedad a los panelistas simplemente porque hay muchas palabras pedidas y bueno, pues para poder escuchar a todo el mundo. Muchísimas gracias. Sí, a ver, desde mi punto de vista, la respuesta es sí a prácticamente todas las preguntas que se hicieron. Es decir, estamos lejos de la inteligencia artificial general, estamos en riesgo con la inteligencia artificial actual de exclusión social. De hecho, muchos puestos de trabajo en España y en el mundo en general son susceptibles de ser automatizados. Hay estudios que hablan de 4 o 5 millones de puestos de trabajo actuales que pueden desaparecer en los próximos años. Entonces, sí que sucede todo eso. Y esto es un problema ético, es un problema político fundamental. Tenemos que tener previsiones para abordar esto. Que eso se está produciendo ya, poco a poco. No hay un día como la explosión del volcán en La Palma, en el que va a producirse esto. Se está produciendo todos los días. Y se va a producir y al final nos daremos cuenta de que nos estamos dejando por el camino muchas personas que están ocupando puestos de trabajo que no pueden ser reconvertidos en ingenieros de datos. Eso no va a ser posible. Entonces tenemos que buscar una respuesta política, una respuesta social que incluya la alfabetización, pero eso funciona a medio plazo, y funciona la disposición de medidas capaces de generar negocio en este país para que podamos tener un superávit económico que nos permita hacer esas políticas sociales que vamos a necesitar. Muchísimas gracias por esa visión constructiva y optimista. Le voy a dar ahora la palabra a la consejera Amelia Valcárcel, que tenía la mano levantada. Consejera, cuando quiera. Ajá, muchas gracias y muy buenas tardes. Yo tengo una consulta que quiero presentaros, para lo cual intentaré después compartir pantalla con mis escasas habilidades de poder llegar a hacerlo. Pero digamos que el problema de fondo que yo veo es el siguiente. Obviamente, todas las redes, las nuevas redes, han creado un nuevo espacio. Un espacio que es virtual, pero es un espacio, igual que la radio creó un espacio que antes no existía. Una de las consecuencias de la radio, en las que no solemos parar la memoria ni la cabeza, fue la irrupción de los fascismos. Esto es, los fascismos serían inimaginables, como populismos que son, antes de la entrada de los nuevos medios de comunicación en los años 20 en la liza política. No siempre un nuevo espacio crea, además de nuevas oportunidades, crea nuevos riesgos. Y este riesgo fue muy claro en los años 30, e imaginad lo que tuvo que suceder después. Entonces la televisión pues creó un nuevo espacio, las redes son un espacio totalmente diferente. El otro día en un pleno, se lo comentaba a nuestra presidenta, algún consejero me pareció que llegó a expresar que después de todo por las redes no había que preocuparse tanto porque pudiera ser su éxito un fenómeno pasajero. No, no es ningún fenómeno pasajero. Han venido, se van a quedar y van a existir. ¿Cuál es el problema? Que no tienen regulación ninguna.
La regulación que tienen es la regulación dentro de un Estado que te puede mandar a pleitear a Ontario, con lo cual vete y pleitear y realmente no están comprometidas con derechos básicos de nadie. Tú lo que haces es un contrato comercial, o casi, donde, como bien ha dicho Nuria, si es gratis, esto te estás vendiendo tú. Y yo quiero pues simplemente expresar una cosa. No hay manera de seguir conviviendo con unas redes sociales que no tienen código. Y recuerdo lo que escribió Alex Grigelmo, que tuvo mucha gracia en El País. Dice, imaginad que tuviéramos automóviles y no hubiera código de circulación. Y cada cual se tirara a las calles a hacer lo que bien le viniera en gana. A ver cómo va eso. Es insostenible. Y el problema es, ¿y quién codifica un país? Una región como Europa. ¿O hay que tener una codificación más amplia? No funcionan igual todas las redes. Y entro en la segunda parte de mi comentario o pregunta porque os voy a someter a una cuestión muy, muy concreta que me ha ocurrido a mí, para que por favor me aconsejéis. Y el asunto es, no todas las redes son iguales. Twitter es mucho más escandalosa que Facebook e Instagram solo interesa a partir de una determinada edad hacia abajo. Las personas más mayores Instagram no les dice porque es sobre todo imagen y debe ser que ya no queremos ponerla en primer plano, ¿no? Pero pueden pasar cosas y ahora voy a compartir pantalla y a ver si sé con un poco de suerte. No, no puedo porque me dice que el anfitrión ha inhabilitado compartir pantalla. ¿Puede el anfitrión modificar esto, por favor? Porque si esto es así, será mucho más fácil para todo el mundo. Me temo, consejera, que ahora mismo no no podemos modificar porque nos estamos además acercando al final de este encuentro, pero quizá a lo mejor si puedes contarnos tu experiencia. No, lo para que presento, pero si es que si comparto pantalla acabo mucho antes. Yo decidí estar en Facebook porque me parece un lugar relativamente tranquilo donde de ciertas cosas con prudencia se puede hablar. Y el día 17 de agosto en Facebook, en vista de que, recuerdan, se había producido la caída de Kabul y había todo tipo ya de especulaciones sobre lo que podía pasar en Afganistán. Leí un comentario donde se decía que en Afganistán iban a correr gravísimo peligro las mujeres y los homosexuales. En vista de lo cual, simplemente en 2 líneas dije que en una sociedad de encierro como la afgana y como era la griega clásica, la homosexualidad está relativamente admitida siempre que solo se ejerza con adolescentes o niños. Muy bien, en ese momento 1.200 insultos, a cual más fuerte se presentaron allí. Como me parecieron muchos, decidí marchar a dar un paseo y ya volvería yo y vería exactamente cuál era el tsunami que se estaba presentando. Y cuando volví, mi comentario en absoluto ofensivo había sido retirado por Facebook diciendo que incumplía sus normas. Los que incumplían sus normas eran los que estaban respondiendo. No un comentario que simplemente es científico. Algo pasa o no pasa. Eso es todo. Problema que presento. ¿Cómo os enfrentaríais a no poder actuar en derecho porque una red social ha decidido retirar un comentario, con lo cual ha retirado también las 1.200 injurias que se han hecho y de las cuales no puedo defenderme porque no están aparentemente ya en ninguna parte? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Si le pregunto a la red, me dirá que por qué no pleiteo en California. Pero ese no es el caso y esa decisión no la ha tomado un algoritmo. La decisión de suspender un comentario porque sencillamente está dando lugar a una gran violencia ajena no la ha tomado un algoritmo. El algoritmo ha avisado de que hay un inusual número de comentarios a un post. Pero alguien ha tomado esa decisión, por demás injusta. Pero no solo injusta la decisión, que ya no me importa. Lo que es injusto es dejar sin defensa a alguien. Es decir, el problema con tu crédito puede haberse producido en forma de daño. ¿Y cómo te defiendes de él? A ver, ¿Qué ha desaparecido? En este caso, se puede contactar, en este caso con Facebook. Esto pasa con cierta regularidad, la eliminación de contenido porque consideran que ¿no? que es perjudicial y se puede contactar con Facebook pidiendo que lo vuelvan a poner
no ha desaparecido, no lo han borrado, solo que lo han quitado y lo pueden volver a poner. A mí me ha pasado algo similar en Twitter, pero ni siquiera era por poner nada, por una cuenta institucional que no sé por qué, erróneamente la clasificaron como que era spam, cuando era una cuenta totalmente normal y corriente, y se puede contactar y pedir que lo investiguen, ¿no? y que lo vuelvan a reinstaurar. Entendiendo que evidentemente ellos son los dueños de la plataforma y tienen el poder de decisión de cómo funciona su plataforma y de lo que hacen en su plataforma, ¿no? Igualmente que está este caso, ¿no? Que podría ser un falso positivo en este sentido, ¿no? Ellos han tomado una decisión editorial de eliminar algo que probablemente no deberían haber eliminado. Hay muchos falsos negativos. Hay un estudio reciente de Facebook donde no sé si solamente identifican un 2% del contenido que deberían, en teoría, eliminar según su propia política de contenido que no es admisible en su propia red. Y no eliminan, el 98% no lo eliminan, ¿no? Pero en este caso concreto, yo si tienes interés en que vuelvan a poner el comentario, ¿no? O el post y los comentarios, se puede contactar, y en teoría contestan. Se puede contactar con Facebook y decir, yo puse hice este post y ha sido erróneamente borrado. Por favor, solicito que lo vuelvan a poner. Y al menos contestar deberían contestar. Muchísimas gracias, Nuria, muchísimas gracias, consejera, por este caso práctico que realmente creo que nos puede pasar a todos. Quiero hacer una última pregunta que viene de la audiencia que tiene que ver con la suplantación de identidad, con el llamado deepfake. Nos movemos en un mundo de identificación virtual de las personas en muchísimos ámbitos, desde el ámbito financiero hasta nuestras relaciones con la administración pública. ¿Es esto de verdad un problema? ¿Cómo os lo planteáis? Os voy a pedir una respuesta breve y sintiéndolo muchísimo porque estamos ya casi fuera de tiempo, pero me gustaría plantear esta pregunta. Yo, si queréis, muy brevemente. Una de las cuestiones sobre el deepfake es que lo que hemos dicho, hay muy poca regulación sobre las redes sociales y sobre el uso de tecnología. Entonces, una de las cuestiones que se discute es si necesitamos nuevas herramientas jurídicas, nuevas categorías, nuevos derechos, o con los que tenemos es suficiente. Pasó con los datos no estaban preparados esa categoría para el mundo, vamos, venía del mundo de la intimidad, pero la protección de datos es un poco diferente y ahora pues se está desvirtuando porque se está alargando un poco el chicle y entonces esa protección de datos personales llega hasta donde llega. Yo creo que hay un cambio de paradigmas que creo que nos va a forzar a los juristas a ser un poquito creativos en el sentido de adaptarnos a una nueva realidad, porque el derecho, o el derecho público en concreto, tiene una capacidad adaptatoria y expansiva limitada. El problema entonces es crear nuevas categorías a una realidad que es nueva. Y los juristas para eso somos un poco... Como venimos del mundo jurídico, que es eminentemente conservador por el principio de seguridad jurídica, nos cuesta, ¿no? Aunque es verdad que la magistrada de la SUA, con sus votos particulares, ha dado muchas veces un impulso a poder, bueno, pues interpretar las cosas de una manera más social, etcétera, etcétera, que yo estudié, que me encantaba siempre leerla, pero es verdad que el derecho a veces da lo que da y la seguridad jurídica es una cuestión que combinada con el principio de legalidad hay que tenerlo en cuenta. Entonces, es difícil abordar esto bueno, es uno de los grandes debates jurídicos que tenemos. ¿Nueva regulación jurídica o no? Y por supuesto que tenemos que decir que sí, que hace falta. Muchísimas gracias, Mario. Muchas gracias también por ese guante que nos lanzas, esa invitación a la creatividad que recogemos con mucho gusto aquí en el Consejo de Estado. Nos da muchísima pena no poder seguir este debate que ha sido verdaderamente fascinante, que deja muchísimos temas sobre la mesa. Ha sido un verdadero lujo contar con unos ponentes tan cualificados y tan capaces, ¿no?, en este ámbito. Voy a ceder, en último lugar, la palabra a nuestra presidenta para que despida este acto, pero no sin antes recordarles a todos ustedes y a todos los asistentes que este encuentro va a quedar grabado y va a quedar a su disposición en la página web del Consejo de Estado. Muchísimas gracias por el debate, por este coloquio tan fascinante y sin más cedo la palabra a la presidenta. Presidenta, cuando quiera. Presidenta, ¿no te estamos oyendo? Me parece que
Sí. Perdón, es que no había quitado el micro. No, quería, sobre todo, había empezado esta pequeñísima intervención dando las gracias a todos los participantes, pero de manera particular a nuestros 4 ponentes, a Antonio Bahamonde, a Mario Hernández, a Francisco Herrera y a Nuria Oliver por sus fantásticas intervenciones que nos han abierto nuevos caminos y nos han creado nuevas inquietudes, aparte de solucionarnos algunas de las dudas que todos tenemos planteadas. Al principio, al inicio de este debate, no sé quién alguien ha planteado ¿por qué quería abordar el Consejo de Estado este tema? Bueno, yo creo que después del debate que hemos tenido ha quedado bien claro por qué el Consejo de Estado quiere abordar este tema, porque todas las cuestiones que surgen de este tema nos atañen. Nos atañen a todos, pero atañen de manera particular a una institución que tiene como norma, como regla, el derecho y el análisis y la profundización del derecho para aplicarlo a todas las cuestiones y todos los problemas que se plantean en el ámbito del espacio público, sobre todo. Y, por tanto, desde esa perspectiva, creo que vamos a tener que fichar a estos 4 panelistas para que vengan a darnos ya no una charla, sino un cursillo completo, porque yo creo que a todos se nos han quedado encima de la mesa multitud de cuestiones que ahora vamos a intentar solventar por la vía de ir a buscar información, pero que ellos, estoy segura, nos hubieran aclarado de forma brillante e inmediata, como lo han hecho a lo largo de este tiempo que hemos tenido. Así que nada, volveremos a convocarles, seguramente, ténganlo en cuenta. Muchísimas gracias a todos por su participación y enhorabuena por además la capacidad que tienen para saber transmitir en temas muy complejos, soluciones y respuestas que abren nuevas vías de una manera bastante convincente y sobre todo que nos han orientado en por dónde tenemos que ir para seguir aprendiendo a resolver los problemas que la realidad diaria ya nos plantea. Porque esto en el Consejo de Estado hay muchas semanas en donde sin saberlo estamos resolviendo cuestiones que aquí hoy se han puesto encima de la mesa. Así que muchísimas gracias y felicidades por esa capacidad extraordinaria, por esa inteligencia más allá de la sobrenatural para mí, desde luego. Y bueno, y muchísimas gracias, de verdad, a todas y a todos, y a todos los consejeras y consejeros que también han participado. Gracias. Placer. Gracias, un placer.